¿Usted cómo se llama? Guillermo. ¿Y usted? Raquel. Cuéntenos, Raquel, comenzamos por usted. Sí. Cuéntenos, Raquel, la situación de ustedes, cómo estaba antes de llegar a la casa de Dios. Bueno, llegamos ya conociendo de Dios, porque venimos de hogares ya cristianos, donde nos enseñan desde pequeños que somos hijos de Dios. Desde pequeños ya crecemos con esa mentalidad que por el hecho de estar dentro de la iglesia, ya somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, así llegamos aquí a este país, porque nosotros conocimos la iglesia en México, y cuando llegamos para este país, nosotros llegamos ya buscando la iglesia. Entonces, pero estábamos aquí con esa mentalidad, más nuestra vida no reflejaba la vida de un hijo de Dios, porque estábamos recién casados, nosotros comenzamos una vida independiente, lejos de la familia y con muchos problemas en la vida sentimental. Teníamos problemas económicos, llegamos a este país ya endeudados, sin estabilidad, sin tener dónde vivir, llegamos a vivir arrimados y todo eso, todos esos problemas en nuestra vida, pues nos hacían completamente infelices, espiritualmente también. Yo era atormentada, no podía dormir por las noches, tenía pesadillas, entonces nuestra vida era un tormento, aún conociendo de Dios. ¿Y usted se daba cuenta de todo lo que estaba a su entorno? ¿No se daba cuenta de la situación de ambos, de ella? ¿Cómo usted veía todo eso? Bueno, viniendo a la iglesia, ¿no? La fe que uno encuentra aquí en la iglesia, eso nos hizo despertar, nos hizo ver que lo que nosotros habíamos aprendido en otras iglesias, eso no era lo que Dios quería y lo que tenía para nosotros, ¿no? Entonces fue lo que abrió nuestra visión, el querer ser, ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que en realidad no éramos hijos de Dios. Así es, los dos estábamos en el mismo camino, decidimos luchar juntos, ¿no? Cuando escuchamos aquí en la iglesia al hombre de Dios decir, ¿cómo es la vida de un hijo de Dios, no? Y nosotros sentarnos y pensar si realmente la vida que estábamos teniendo encajaba con lo que nos estaban enseñando aquí en la iglesia de lo que es ser un hijo de Dios. Cuando nosotros nos sentamos y empezamos a analizar, a pensar y darnos cuenta de que no era así, entonces tomamos la decisión de comenzar a hacer bien las cosas, porque para que tengamos esa vida de un hijo de Dios somos nosotros que tenemos que provocarlas. Entonces ahí comenzamos a escuchar aquí y a practicar lo que nos enseñaban. ¿Y en qué momento ustedes tuvieron la experiencia del sacrificio en el altar? Bueno, la primera experiencia fue para casarme con él, porque yo tenía 19 años y yo tenía, dentro de mí, yo tenía el deseo de casarme con él. Yo todavía estaba en mi país, entonces yo llegué a la iglesia allá y yo quería casarme con él y venirme a vivir a Estados Unidos. Entonces, en mi país yo hice una prueba con Dios, yo hice un sacrificio, yo fui al altar. En mi país, mi sacrificio que yo hice fue, yo junté joyas que yo tenía de regalos, yo los vendí y junté como 1,000 y fui y los puse en el altar. Eso fue lo primero que yo hice. Entonces yo me casé con él, yo me vine a vivir para acá, fue en ese mismo año. Entonces, esa fue mi primera experiencia que yo tuve con el altar. La segunda experiencia que tuvimos fue, como había mencionado, llegamos acá endeudados, inestables. Entonces, fuimos para el altar. Él tuvo su primera experiencia, ¿no? En el altar para pagar esa deuda, porque él era el único que trabajaba. Yo estaba embarazada, yo no trabajaba. Entonces, él fue, también hizo su voto con Dios, fue para el altar y esa deuda que nos atormentaba, que no podíamos pagar, la logramos pagar en ese mismo año también. Entonces llegamos a la iglesia, se presenta esta oportunidad de la campaña y dentro de mí estaba el miedo y la voz de mi esposa también, ¿no? De hazlo, sí funciona, ¿no? Entonces yo estaba entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque yo decía, el poco dinero que yo tengo, que no era ni mucho, no eran como $1,000, pero era lo que yo había juntado para poder pagar, y mi deuda ascendía como a $7,000.
Entonces yo estaba, o sea, con ese miedo, ¿no? Porque por un lado me estaban cobrando todo el día, todos los días llegaban a tocar, necesito mi dinero, que me pague. Y yo con ese dinero, o sea, aferrándome y diciendo, no, o sea, yo tengo que pagarlo, me va a dejar de molestar por lo menos un tiempo, ¿no? Pero no, o sea, fue también la insistencia de ella, ¿no? De ese apoyo, ¿no? Y me dijo, no, ve al altar. Y yo le dije, ok, yo voy a ir al altar, pero las consecuencias las vamos a sufrir los dos. Entonces, fui al altar y me acuerdo que fui hasta enojado, ¿no? Fui enojado y dije, no, pues, vamos a ver si funciona, ¿no? Yo fui obispo, bajé de ahí tranquilo y en ese mismo año, ¿no? Logré pagar esa deuda que nos atormentaba, ¿no? Entonces vimos que el altar funciona. El altar funciona. ¿Por qué? Porque marcó la diferencia en nuestras vidas en ese momento, ¿no? La última experiencia, ¿no? Antes de la última experiencia, nuestra vida pasó por un proceso nos estancamos, ¿no? Acomodación. Entonces no veíamos nada, había mucha indefinición en nuestra vida, esa es la palabra, ¿no? Estábamos indefinidos en cuestión de estar en este país o de regresar al país de nosotros. Y eso siempre nos había traído mucho retraso porque un año estábamos, nos vamos a ir el próximo año para allá y el próximo año no, nos vamos a quedar, ¿no? Hasta que llegó el punto final, ¿no? Donde dijimos, con Dios, mi Dios, es ahora, ¿no? No queremos hacer más nuestra voluntad, hacer lo que nuestros deseos, lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros. No, queremos que tú nos guíes, que tú nos muestres en realidad lo que tú quieres para nosotros, ¿no? Entonces fuimos para el altar, obispo. Vendimos, vino la oportunidad de la campaña. Entonces yo hablé con mi esposa y le dije, es ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tantos años conocemos que el altar no falla. Y si ha habido estancamiento en nuestra vida, no viene, no es de Dios. El problema está en nosotros, ¿no? Entonces le digo, esa es la oportunidad. Es la oportunidad, ¿por qué? Porque ya fueron varios años y que no está aconteciendo nada en nuestras vidas. Entonces hablamos con ella y yo le dije, ok, es ahora. Es momento de probar a Dios, de probar en realidad que queremos esa vida de hijo de Dios, ¿no? Entonces decidimos vender todo lo que teníamos aquí. O sea, muebles, todo. Todo. Carros, muebles, todo. Quedamos en dependencia, ¿no? Nos fuimos a vivir con una persona en un cuarto, nos rentaron un cuarto, porque estábamos determinados, obispo. O Dios respondía, o nos íbamos, ¿no? Entonces todo lo que nosotros juntamos fue para el altar. No nos quedamos con nada absolutamente, ¿no? Los niños, tenemos 4 hijos viviendo en un cuarto y 2 perros, ¿no? Entonces era algo insoportable, ¿no? Y duramos como 6 meses más. Como 6 meses con esa situación y eso fue lo que nos marcó completamente, ¿no? En esa campaña yo me acuerdo que dimos como $8,000, que fue todo lo que juntamos. Pero yo le dije, es ahora, o Dios responde y cambia esta situación, o yo no sé lo que va a pasar, ¿no? Dios abrió la puerta porque eso era algo que nosotros le pedimos, ¿no? Digo, mi Dios, yo por ejemplo, no teníamos un lugar, estabilidad en este país, ¿no? Entonces, ¿qué era lo primero que necesitábamos? Una casa. Y fue lo que le dije, mi Dios, para quedarnos acá, no vamos a regresar a rentar. Y pasó el milagro. Fuimos a tocar puertas. Fue sorprendente. Nosotros no nos tuvimos que preocupar de nada, obispo, de nada. O sea, todo, Dios se encargó de todos los detalles. Mi única preocupación fue agradar a Dios en el altar. Dios colocó una puerta, Dios abrió una puerta donde nos dieron la casa sin crédito. No nos checaron nada. No teníamos dinero para el down payment, para nada. Y nos dieron una casa que tenía apenas 2 años de construcción. Una casa nueva. Una casa nueva. Tiene un jardín enorme, y en una zona nueva también. O sea, Dios hizo un milagro. Ni nosotros, o sea, nos quedamos sorprendidos de
cómo fue el proceso tan rápido. Normalmente cuando una persona compra una casa es un proceso largo. Nosotros en un mes. ¿En un mes? En un mes. ¿En un mes? En un mes, obispo. Y para eso, ¿no? Ok, ya tuvimos la casa, ahora la otra parte, ¿no? ¿Cómo la voy a pagar? Sí. Entonces, ahí Dios, o sea, uno ve el cuidado cuando uno en realidad es hijo, ¿no? Porque ahora sí lo vivimos, no era algo que todo el mundo piensa, ¿no? Todos somos hijos de Dios y aceptamos la vida que tenemos, ¿no? No, ahora vemos el cuidado de Él. Nos dio la casa y abrió la puerta. Donde yo trabajaba anteriormente, en la pandemia me habían colocado en otro lado, ¿no? Porque pues se acabó el trabajo y prácticamente no había ingreso en nuestras vidas, ¿no? Más cuando pasa esto, que nosotros vamos con todo en el altar, a mí me vuelven a llamar de esta compañía. Me vuelven a llamar y empiezo a trabajar con ellos. Pero surgen demasiados conflictos porque yo no tengo los permisos, los papeles para poder trabajar en esta compañía. Entonces ahí es donde aparentemente se amarra todo de nuevo, ¿no? Pero no, porque Dios abre puertas y ahí yo tengo la oportunidad de empezar mi propio negocio. Me dan ellos la oportunidad, me dan todo, las camionetas, o sea, todo lo que yo necesito para poder empezar. Y Dios nos sorprendió por completo, ¿no? Porque ahí pudimos ver los cuidados que Él tiene para con nosotros. Você que vivem hoje, de verdade, não de boca, en la práctica, la vida de hijos de Dios, ¿no? Sí, hoy, y pasó otra cosa también, obispo, habíamos vendido todo. Ahora teníamos casa, pero no teníamos muebles, no teníamos nada. Pues Dios también abrió esa puerta porque igual en ese mismo proceso, ¿no? Nos dieron todos los muebles de la casa. Amén. O sea, fue casa amueblada, todo. Ahora glorificar a Dios, como la vida de un hijo de Dios hace, glorifica a Dios. Así es, obispo, una vida completa, ¿no? La mayor riqueza que tenemos es el Espíritu Santo porque tenemos esa conciencia, ¿no? De que sin Él no somos nada, un matrimonio bendecido, amo a mi esposo, una vida feliz como casados, unos hijos maravillosos en la presencia de Dios. Entonces, toda esa alegría que Dios, viene del altar, que ¿no? Dios les bendiga mucho más.